recibí, descubrí que la educación era lo que le permitía a las personas convertirse en arquitectos de su propia vida. Me fui a hacer estudios de doctorado en Harvard en el año 83, con la intención de que algún día iba a ser secretario de Educación del país donde había nacido, pero la vida da vueltas que uno no se imagina. Y hace 30 años que trabajo en materia educativa. Y 20 de estos 30 años pensaba que darle a las personas oportunidades educativas consiste en asegurar que puedan ir a la escuela, que puedan pasar en la escuela mucho tiempo y que las escuelas logren los objetivos que se proponen. Y un par de hechos hace ya 15 años me hicieron cambiar de forma de pensar. Uno de ellos fue que el país donde yo había nacido y crecido, que me había dado a mí y a otros tantas oportunidades, yo fui, como la mayor parte de mis compañeros, la primera persona en mi familia que tuvo la posibilidad de ir a la universidad, y eso no era inusual. En Venezuela era en los años 70 y 80 el país que había experimentado mayor movilidad educativa intergeneracional como resultado de políticas de Estado. Y en el año 98, como ustedes saben, ese país eligió una persona que le hizo una oferta de este tipo. Yo sé que hay personas que están sufriendo, voy a ocuparme de sus necesidades y para hacerlo tengo que prescindir un poco del régimen de libertades y de los mecanismos democráticos. Y a mí eso me produjo mucho desconcierto, como siempre he valorado mucho la libertad. Nunca entendí que alguien pudiera aceptar una oferta de entregar la suya propia a cambio de cualquier cosa, a cambio de pan. El segundo evento que me hizo descubrir que oportunidad educativa era más que permitir que las personas fuesen a la escuela fue que el 11 de septiembre del 2001, un grupo de 19 jóvenes secuestraron unos aviones y los utilizaron para causar mucha muerte, estrellándolos contra las Torres Gemelas, contra el Pentágono, etc. Y eso a mí me produjo mucha disonancia cognitiva porque todos estos jóvenes habían ido a la universidad. Y dado que hasta ese momento mi aspiración había sido que la mayor cantidad de personas posibles pudieran lograr el mayor nivel educativo posible, el descubrir que alguien podría utilizar su talento, no para expandir el progreso, no para expandir el bienestar suyo y de los demás, sino para causar muerte y destrucción, pues no tenía unos esquemas para entender esto. De manera que estos dos acontecimientos, el hecho de que un pueblo entregara su libertad a cambio de la promesa de seguridad y el que 19 jóvenes que habían podido ir a la universidad utilizaran su talento para causar muerte y destrucción, me hizo preguntarme qué es lo que hace que la educación contribuya a formar ciudadanos comprometidos con su libertad, ciudadanos con la capacidad de convertirse en arquitectos de su propia vida y personas que puedan construir y mejorar las comunidades de las que forman parte. Y eso hizo que en primer lugar revisara los currículums de estudios de educación ciudadana en los países de América Latina y que descubriera que estos currículums por lo general eran bastante aburridos y que esta era la asignatura más aburrida para la mayor parte de los jóvenes. Entonces contacté a un amigo que trabajaba en aquel momento en el Banco Interamericano de Desarrollo y que solía reunir a los viceministros de Educación una vez al mes y le dije, yo quisiera hablar con los ministros porque creo que el futuro de la democracia en este hemisferio depende de lo que hagan las escuelas, lo que por cierto no es novedoso. En el fondo la escuela pública es un hermano gemelo de la institución democrática. Ambos son productos de la Ilustración, este movimiento extraordinario filosófico que en el siglo XVI se esparce por Europa y otras partes del mundo y que plantea que debemos reemplazar la aspiración de sufrir en esta vida para esperar una vida mejor en la siguiente por hacernos artífices de nuestra propia vida, asociarnos con los demás para mejorar las condiciones de vida en este mundo y no en el otro. Y de ahí surge esta idea de que las personas comunes y corrientes tienen la capacidad de gobernarse a sí mismas, y surge también la idea de que para hacerlo, lo decía Jefferson, no hay democracia sin ciudadanos democráticos, y lo decía también ciertamente Vasconcelos, y antes que él, Domingo Faustino Sarmiento y Horace Mann, y todas las personas que han construido esta arquitectura global de educar a todas las personas. Bueno, empiezo entonces a estudiar, de hecho me reúno con los subsecretarios y les digo, aquí el tema de educar para la ciudadanía debería ser el tema de la educación. De hecho, ¿para qué es la educación? Sino para formar ciudadanos democráticos. Y dedico 10 años de mi vida a estudiar qué hace que una educación sea democrática. Estoy de lo más entretenido en aquel momento haciendo una evaluación experimental de un programa que han creado exalumnos míos, mexicanos, para empoderar a jóvenes que viven en zonas marginales en la escuela. Y el programa este consiste en tomar el currículum de estudios de educación cívica, que es muy bueno, por cierto, el último currículum, y formar a los profesores para poder enseñar ese currículum. Y lo hacen de dos maneras. Una manera es enseñarles a hacer planes de clase y la otra es enseñarle a los profesores una metodología para que tomen a estos jóvenes a identificar un problema en sus comunidades y durante un año hagan algo para resolver el problema. Y me doy cuenta que efectivamente uno puede enseñar a los jóvenes a desarrollar confianza en sí mismo, en el futuro, en los demás, en la cultura de la legalidad, en fin, desarrollar todas las competencias que aspira cualquiera que lidere
una educación en una sociedad democrática que la escuela pública haga. Y estoy haciendo ese trabajo cuando conozco a una emprendedora social extraordinaria, una mujer nacida en Jordania llamada Soraya Salti, que está haciendo una cosa muy distinta. Lo que está haciendo es enseñarle a jóvenes en 13 países del Medio Oriente a crear negocios, a crear una pequeña empresa. Y Soraya me dice, lo que yo estoy tratando de hacer es lo mismo que están tratando de hacer tus alumnos con estos programas de educación democrática. Y le digo, no puedo creerlo. Y dice, claro, solo que lo estoy haciendo en un sitio donde son monarquías y aquí no se puede hablar de educación en democracia, pero estoy tratando de enseñar a los jóvenes a descubrir que sí se puede, que ellos pueden, que tengan ganas, que nadie escoge las cartas que le dan en la vida, pero uno puede escoger cómo juega esas cartas y que en eso constituye ser un ciudadano activo, participativo. En fin, hago una evaluación de los programas de INJAS, que así se llama, que es la versión del Medio Oriente de Junior Achievement, un programa que tiene ya más de 100 años, más de un siglo, y me doy cuenta que Soraya tiene razón, me doy cuenta que enseñándole a un joven a crear una pequeña empresa, desarrolla muchas capacidades que van más allá de la empresa misma, descubre su propia capacidad, descubre su agencia, descubre su voz, descubre la fortaleza que hay en la diversidad. Veo en esos estudios, así como en el de Cívica, que todos los prejuicios de todo tipo acerca de las identidades de los demás que tienen los chicos cambian cuando uno los pone a trabajar juntos con el que es diferente. Y entonces estos chicos que antes de hacer este trabajo pensaban que si eran jóvenes, que la joven no tiene la misma capacidad que el joven, o que el más pobre, o que el más oscuro, o que el que tiene una identidad de género distinta, no tiene los mismos derechos que él, después de hacer un trabajo junto, cambia esa manera de pensar. Entonces me doy cuenta que realmente lo interesante de un currículum no es la carátula, sino es pasar la página y mirar un poco más en profundidad cuáles son las competencias que busca desarrollar este currículum y qué formas de enseñanza y qué formas pedagógicas organiza para que los jóvenes desarrollen esas competencias. Y entonces esta es la génesis de un proyecto que lidero que se llama la Iniciativa Global de Innovación Educativa, cuyo fin es estudiar y fortalecer la capacidad de la escuela pública de formar ciudadanos con las capacidades que necesitan para hacerse cargo de su propia vida en el siglo XXI, para vivir bien, para vivir en sociedad, en relación con los demás, bien, para poder participar cívicamente y económicamente. Entonces esta iniciativa tiene realmente tres pilares, se apoyan tres pilares. El primero es hacer trabajo de investigación, del cual este libro es el primer resultado. El segundo es participar y coordinar diálogos sociales donde estas ideas se traduzcan en un imaginario colectivo renovado, más ambicioso sobre qué puede hacer la escuela pública. Y el tercero es traducir estas ideas en prácticas muy simples, en protocolos, en herramientas que les permitan a los profesores comunes y corrientes en cualquier parte del mundo hacer una educación que de verdad empodere a sus estudiantes. Construimos este ejercicio en sociedad con socios en diferentes partes del mundo. Utilizamos un modelo que no depende de ningún individuo en particular para que todos sentamos la libertad el día que la vocación así nos llame, dedicarnos a otra cosa y esta iniciativa continúe. Entonces creamos una red que tiene socios en el CIDE en México, liderada por el doctor Sergio Cárdenas, en este momento un tanque de pensamiento en la Fundación de Julio Vargas, con la Universidad de Colombia, en el Instituto Nacional de Educación en Singapur, en el Instituto Nacional de Investigación Educativa en China, y la Asociación Educativa de la Asociación Taiwanesa de la India. Lo primero que hicimos fue sintetizar una literatura que existe en lo que ustedes seguramente conocen, y es que a finales del siglo pasado, de forma independiente, diferentes organismos, diferentes entidades hacen un ejercicio que no es usual en la conducción de los sistemas educativos, que es el ejercicio de mirar al futuro, ese futuro que se sabe diferente, incierto, y preguntarse qué vamos a enseñar en la escuela. Esto, por ejemplo, la UNESCO lo había hecho antes una sola vez, en los 70 años de historia, cuando la Comisión Faure, la Comisión de Edgar Faure, produce un informe, Aprender a Ser, que fija una ruta de a dónde la educación pública. Y en los años 90, UNESCO le encarga a Jacques Delors que organice una gran consulta global, una serie de foros globales para preguntarse cuál debe ser el fin de la escuela pública en el siglo XXI. Al mismo tiempo que UNESCO hace esto, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, de forma independiente y con muy poca comunicación, hace lo mismo. Invita a una serie de especialistas a preguntarse cuáles son las competencias que van a importar en el próximo siglo y cómo se enseñan esas competencias. Y un resultado de este ejercicio son los sistemas de evaluación que ustedes conocen de PISA. Simultáneamente en los Estados Unidos, el Departamento de Trabajo comisiona un estudio
reconociendo que las nuevas tecnologías de información están transformando la estructura productiva de trabajo y que si los sistemas educativos no alinean un poco lo que están haciendo con esto, el país va a terminar con muchas personas desempleadas, con muy poca movilidad económica y con probablemente una dislocación social y conflicto consiguiente, un poco como si hubieran anticipado los momentos que vive el país hoy día. Y el resultado de este ejercicio iniciado por este estudio del Departamento de Trabajo es una coalición de lo más inusual en la historia educativa de los Estados Unidos, una coalición entre las 4 principales compañías de tecnología, los 2 principales sindicatos educativos, la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Educación, la coalición por la educación, Partnership for 21st Century Skills, Partnership para el desarrollo de las competencias del siglo XXI. Y cosas parecidas pasan en otros lugares. En este libro lo que hicimos fue sintetizar esa literatura y sintetizar también un estudio reciente que lleva a cabo el National Research Council, el Consejo Nacional de Investigación, que como saben ustedes es un consejo creado cuando Abraham Lincoln era presidente. Eso es una nota de pie de página. Cuando Abraham Lincoln era presidente, terminada la guerra civil, empezaron a hacerse barcos que no eran el casco de metal, y en esos cascos las brújulas no funcionaban. Y entonces alguien le dice a Lincoln, ¿cómo hacemos? Estos barcos en el Mississippi se nos van a extraviar, la brújula no funciona. Y él le preguntó a varios amigos científicos que encontraran la solución al tema de la brújula. No me acuerdo cuál es la solución, pero a Lincoln se le ocurrió que era muy buena idea tener una comisión donde los científicos del país pudieran informar problemas de importancia pública. Y ese es el origen de la Comisión Nacional de Investigación, que es una comisión que encarga a científicos informes de expertos. Y esta comisión produce hace un par de años un informe experto sobre cuáles son las competencias del siglo XXI. De manera que nosotros sintetizamos lo que estaba en ese informe, los demás que comentaba, y en base a ello desarrollamos una taxonomía que dice cuáles son las competencias que importan. Para hacerles esta historia breve, está todo descrito en el libro, que yo espero que ustedes tengan el interés en leer con posterioridad. Esta taxonomía dice las competencias que importan realmente pertenecen a 3 grandes categorías. Por un lado, cognición, y la cognición incluye, por un lado, conocimiento de ciertos hechos, de las disciplinas, por otro lado, capacidades cognitivas de utilizar ese conocimiento para resolver problemas nuevos, y finalmente, innovación y creatividad. Pero ese es solo uno de los bloques que importan. Hay un segundo bloque muy importante, que es el conocerse a sí mismo y el poderse hacerse cargo de la propia vida. Capacidades como, utilizando las palabras del Chavo, no achicopalarse cuando a uno no le van bien las cosas y de entender que el único problema de los errores es no aprender de ellos y tener la capacidad de reflexionar sobre los errores y seguir. Capacidades como la de perseverar, capacidades como la de ser emprendedor, capacidades como la de tener ganas, de tener una ética de trabajo, una ética personal, lo que llamaban los griegos el carácter. Y finalmente el tercer gran bloque es el bloque de las capacidades que nos permiten entendernos con los demás y lograr cosas juntos. Escucharnos, negociar nuestras diferencias, resolver nuestros conflictos de forma pacífica, asociarnos con los demás, movilizar a los demás en pos de un objetivo mayor que nosotros mismos. Bueno, las competencias del siglo XXI es el entrelazado de esos 3 elementos como en una cadena de ADN. Y en realidad esto no es nuevo. Yo creo que los buenos educadores han entendido siempre que buena educación es excelencia académica y carácter, y que estas cosas se fortalecen algunas a las otras. Pero una vez que elaboramos esta taxonomía, la utilizamos para examinar los programas nacionales de estudio, los estándares nacionales, en 6 de los países que estudiábamos, todos los que mencioné, menos Brasil y Colombia, que en aquel momento no eran parte de la iniciativa. Y el resultado de ese estudio es este libro. Y las conclusiones, a grosso modo, de este libro son, en los últimos 15 años, las ambiciones del currículum han aumentado en todo el mundo, porque todo el mundo se da cuenta que lo que se requiere para participar ha cambiado. Y se dan cuenta que la forma en que nos relacionamos unos con los otros son tecnologías que llevamos en nuestros bolsillos, una computadora con mayor poder del que tenía la computadora más grande que había en Harvard y MIT cuando yo llegué allí hace 33 años, y que esto nos permite hacer cosas de maneras muy diversas. Y eso requiere que hay que desarrollar capacidades distintas en la escuela. ¿Qué sentido tiene enseñar muchos hechos cuando todos podemos entrar a Google y encontrar los hechos? Pero sí hay que tener unos esquemas mentales para saber cuáles son los hechos que importan y dónde buscar la información que nos hace falta cuando nos haga falta. Con esta expansión de las ambiciones, de las expectativas de la escuela, ocurre algo paradójico, por lo menos en Estados Unidos, donde hay encuestas anuales en las que se le preguntan a las personas cuán importante es la educación, el ingreso, el empleo, la seguridad, la salud. La importancia que le asigna el público a la educación nunca ha sido más alta. Pero en las mismas encuestas, cuando se les pregunta cuánto confía usted en la policía, los militares, la iglesia, los hospitales, la escuela pública,
la confianza en la escuela pública nunca ha sido más baja. Entonces, ¿cómo explicar esta paradoja de que en un momento en el cual los ciudadanos entienden que lo más importante que hay para una sociedad, para su viabilidad, es la educación, haya menos confianza que nunca en la escuela pública? Esto produce unos desequilibrios, unos desasosiegos, unas tensiones difíciles de resolver para cualquier líder educativo, porque le toca a cualquier líder educativo y a los líderes, a los representantes políticos como ustedes, como el Ejecutivo, responder a esas expectativas con instituciones en las que no hay confianza. La segunda conclusión de este estudio es que con la creciente conciencia de la importancia de la educación y el creciente escepticismo de la capacidad de la escuela pública para resolverlo, el tema de la importancia de la calidad de los profesores se reconoce como más importante que nunca, y en particular el tema de cómo desarrollar capacidades de los profesores para ser muy buenos y de cómo construir mecanismos de mejoramiento continuo que le den a los profesores formación just in time, cuando la necesite para resolver un problema. Estamos en este momento trabajando en un segundo libro que está examinando programas en el mundo que hacen este trabajo muy bien. Un subproducto de esta iniciativa, y que veo que no lo tienen, pero espero que podamos hacérselo llegar, uno de los estudios de caso de este libro es el caso de la reforma educativa en Massachusetts. Llegado el gobernador, no actual sino el anterior, le encarga al secretario que desarrolle un blueprint, una visión de educación para un estado que depende de una economía basada en el conocimiento y que es uno de los estados de más vieja data democrática, que nos desarrolle una visión de qué deben hacer nuestras escuelas para mantenernos en esa posición de liderazgo. Y el secretario hace eso y produce un informe maravilloso, que les recomiendo que lo lean, es muy bonito. La única desventaja del informe es que muy pocas personas lo han leído y quienes lo escribieron se les olvidó lo que decía el informe, por razones que explicamos en este case study. Más o menos al mismo tiempo que Massachusetts hizo ese informe, Singapur hizo algo parecido. Singapur, como ustedes saben, es una nación que hace 50 años era un pantano donde lo que había era personas analfabetas y malaria. Es un país accidental, un país que resulta del hecho de que Lee Kuan Yew, que convence a Malasia que se asocien para hacerse nación independiente, le invita el Parlamento de Malasia a dar un discurso. Lee Kuan Yew, un hombre enormemente talentoso, da un discurso en perfecto malayo, y muchos de estos miembros del Congreso de Malasia deciden que este va a ser el próximo primer ministro, y para evitarlo deciden expulsarlo a él y a Singapur de la Unión y le dicen: usted se queda ahí con su pantano. Era un pantano que no tenía ni agua potable. Y hay una entrevista muy linda de Lee Kuan Yew al día siguiente de esta reunión, obviamente eso no es lo que él esperaba, al borde de las lágrimas, donde dice: la única manera de sobrevivir, de ser viable, es construir una sociedad basada en el imperio de la ley, en el reconocimiento al mérito y en desarrollar el talento de todas las personas. Aquí no sobra nadie. Singapur pasa de ser uno de los países más pobres de la Tierra a la nación con el ingreso per cápita más alto del mundo y con uno de los mejores sistemas educativos en el mundo. Y lo hace de una forma muy sistemática, pasando por 4 etapas, donde primero meten a todos los niños en la escuela, segundo aseguran que todos terminan bachillerato, tercero aseguran que aprenden a pensar, y cuarto, hace 7 años, están trabajando para que desarrollen competencias para el siglo XXI. Y desarrollan un blueprint menos inspirador que el de Massachusetts, pero donde se lo toman más en serio. Usted va a Singapur y le pregunta a un maestro cuáles son los propósitos de la escuela y le dice la misma narración que le dice el maestro de al lado, el de la escuela de al lado, el director, el ministro de Educación, el director del Instituto Nacional de Educación. Me pregunta el comisionado de Educación de Massachusetts: ¿quién lo hace mejor que nosotros? Le digo: Singapur. Dice: aprendamos de ellos. Y entonces enviamos una delegación a Singapur en octubre del año pasado, y 15 de los participantes en la delegación escribimos nuestras observaciones en una pequeña carta que publicamos recientemente y que el Fondo de Cultura acaba de publicar con el título de 15 cartas sobre educación en Singapur. Bueno, yo creo que con esto les doy suficiente marco para que tengamos un diálogo, algunas ideas sobre lo que estoy haciendo y lo que estamos tratando de hacer. ¿Parece? Gracias, don Fernando. Don Manuel Barlet tiene una reunión en la Junta de Coordinación Política y por tiempo me gustaría que aprovechemos, don Manuel, por favor. Adelante. Taxonomía, si no la conocemos, en realidad no conocemos ese libro, que suena muy interesante, pero habría que verla. Lo vemos muy dentro de la línea de la OSDE, ¿verdad?, que es el proyecto educativo que se aplicó aquí en México con una reforma constitucional y reformas legales. Y en esa línea, pues
se pone a la cabeza del sistema educativo la cuestión de las evaluaciones, etcétera. De manera que lo que escucho es un poco esa línea de la OSDE que se ha aplicado aquí en México. Yo creo que hay congruencias y diferencias. Yo creo que la OSDE hizo una contribución muy importante al debate público en educación cuando decidió empezar a hacer mediciones. Y como usted conoce, la génesis de esto es que Tom Alexander, que trabajaba en la OCDE, concluyó que muchas veces los ministros se reunían a contarse mentiras, a hablar de lo bien que funcionaban las cosas en sus países, cuando él sabía que había muchos sitios donde había poco aprendizaje. Y él se propuso sincerar un poco esas conversaciones con un poquito de información de cuánto se aprendía. Y los ministros se pusieron de acuerdo en que ese sería bueno medir, y sería bueno medir con instrumentos que reflejaran una visión un poco más ambiciosa de qué competencias eran necesarias para participar en economías basadas en valor agregado sobre la base de conocimientos y en sociedades democráticas. Y sin duda yo creo que PISA ha sincerado no solamente las conversaciones de los ministros, sino que ha tenido impactos muy saludables en países como Alemania, por ejemplo, que es uno de los países que se tomó más. Hasta que PISA existía, muchas personas en Alemania estaban convencidas de que tenían el mejor sistema educativo, y PISA les enseñó que eso ni era cierto, y especialmente no era cierto en relación a los inmigrantes, a los hijos de inmigrantes y a los nietos de inmigrantes. Y en los últimos 10 años Alemania ha hecho mucho esfuerzo y progreso tratando de corregir esas deficiencias, porque tuvieron el valor de hacer visibles esas diferencias. Yo creo que México es un bonito ejemplo de un país que ha hecho la misma apuesta a la transparencia en la medición de resultados. No hace demasiado tiempo, apenas 20 años, no había información pública. La creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, creo yo, que es una construcción institucional muy importante, absolutamente congruente con el trayecto de profundización de la democracia de esta sociedad, que entiende que la sociedad tiene el derecho a que se le rindan cuentas sobre qué aprenden los niños. En donde creo que difiere un poco de PISA, reconociendo todo el valor que PISA tiene, es que PISA al fin y al cabo ha puesto el acento sobre 3 competencias cognitivas que son muy importantes pero insuficientes, y ellas son las competencias de lectoescritura, de comunicación, las matemáticas y las de ciencia. Y a mí me encantaría imaginarme que pudiéramos tener un efecto que fuese parecido al de PISA en ampliar la conversación educativa hacia entender que la buena educación es una educación integral, que la buena educación requiere ciertamente el desarrollo de las capacidades de lenguaje, matemáticas y ciencia, pero que requiere también de formar personas íntegras y personas con la capacidad de llevarse a cabo con los demás de forma respetuosa de sus derechos humanos. Yo creo que los futuros ciertamente de la democracia pasan más por eso que porque la gente aprenda a leer y escribir. Creo que nos debería preocupar tanto el que en una escuela los niños sean víctimas de violencia perpetrada por otros o sean testigos de violencia, como que los niños no aprendan a leer. Los dos son igualmente importantes, y seguramente la violencia en las escuelas es más importante al futuro de la democracia de un país que el que los niños aprendan o no a leer en el nivel 5 de PISA. Entonces, somos semejantes pero diferentes, querría yo decir. Yo creo que hay cosas muy importantes que ha hecho PISA, y no tengo duda de que la evaluación en educación es saludable. No se pueden resolver los problemas que no se conocen, y yo creo que el reconocer los problemas es importante, sobre todo si el reconocimiento sirve para hacer algo. PISA no nos dice qué hacer. PISA nada más es un termómetro que nos dice dónde están las diferencias. PISA nos enseña correlaciones, pero el qué hacer requiere de una tarea más difícil de ingeniería social, de identificar qué procesos nuevos son necesarios para que los profesores lleven adelante prácticas que le permitan a sus alumnos aprender mejor. Y eso es lo que estamos tratando de hacer en esta iniciativa. De manera que pensaría que somos complementarios a las cosas que hace PISA y que hace la OCDE, que son muy importantes. Sí le puedo decir que he tenido ocasión de leer el documento de reforma educativa, el de 100 páginas, no el largo de 300 en México. Lo he leído en el curso del fin de semana, y me da la impresión de que la orientación de ese documento es absolutamente congruente con lo que vemos en los diferentes países, y reconocer que el país, el futuro de este país, requiere desarrollar competencias que incluyan no solamente el conocimiento de los hechos y la capacidad de pensamiento crítico, sino las capacidades de innovación, creatividad, y desarrollar también lo que ustedes están llamando desarrollo socioafectivo, que es otra manera de hablar de la formación del carácter, del conocerse a sí mismo, de manejarse a sí mismo, gobernarse a sí mismo y relacionarse con los demás. Y ciertamente esto es muy importante. Sí, don Manuel. Sí, y aprovecho, si me permite, más para destacar la presencia del doctor Sergio Cárdenas Denham. Él es el que facilitó esta reunión. Fue alumno en Harvard y ahora es investigador destacado del CIDE. Don Manuel, por favor. Sí, entendemos todo este proceso, pero altera
toda una historia de educación en este país. Es decir, dice usted, a través de los análisis y las evaluaciones se van a encontrar las nuevas necesidades de conocimiento. Eso lo tienen que hacer antes las normales. Los profesores están capacitados en las escuelas normales desde el siglo XIX. Entonces, es ahí en donde se tiene que preparar a los maestros y no de repente decir vamos a evaluarlos a todos aquí porque sí, porque hay una reforma constitucional, vamos a evaluar fuera de la escuela a través de una técnica que no se usa, ¿verdad? No hemos usado, se evalúa. Aquí en el sistema educativo nacional se ha evaluado siempre. Siempre ha habido evaluación, siempre ha habido profesores, siempre ha habido inspectores, siempre ha habido todo este asunto. Pudiéramos tener un cierto retraso en la definición de cuáles son los conocimientos que habrá que incorporar, pero todo eso se incorpora a través de una reforma y un fortalecimiento de las escuelas normales que tenemos en todo el país para la formación de profesores, y no salir a evaluarlos, ¿verdad?, fuera de clase, ¿verdad?, cuando han tenido una preparación diferente. Ese es lo que ha causado un grave problema aquí en México. Yo estoy completamente de acuerdo en que es importantísimo para tener una educación del siglo XXI, tener profesores con las capacidades necesarias para ser profesores del siglo XXI. Y que esto requiere no solamente de una buena formación inicial, creo que requiere de varias cosas que tienen que estar alineadas. Requiere de una narrativa sobre la educación que genere un aprecio por parte de la sociedad de la educación. Por ejemplo, uno encuentra que en Singapur los autobuses públicos dicen maestros salvadores de la patria, porque todavía Singapur se pregunta si pueden ser viables, o sea, saben que si Malasia cierra el agua, no tienen agua para beber. Y entonces tienen una angustia existencial por sobrevivir y saben que su única posibilidad de sobrevivir depende del talento. A uno le repiten todo el tiempo en Singapur, aquí no sobra nadie. Somos 5 millones, pero no sobra nadie, no nos queda sino educar a todo el mundo lo mejor posible. Y la única manera de hacer eso es con profesores muy buenos. Entonces, una narrativa importante sobre la educación y sobre la conexión entre la educación y la visión de país es muy, muy importante, porque es la que hace que la gente se interese o no en la tarea de la educación. Segundo, es muy importante, por supuesto, seleccionar personas talentosas a la profesión docente. Singapur, a diferencia de Estados Unidos y China, seleccionan en la profesión docente antes de educarlos. En Estados Unidos aceptamos casi a cualquiera que quiera estudiar y los formamos y después tratamos de seleccionar después, lo cual es muy complicado, aparte de ineficiente, porque hay un montón de gente que va a terminar frustrada, porque no tienen las capacidades, descubren después de invertir 4 años de su vida en formarse para la educación, que no pasan la prueba que tenemos. Y en Singapur lo hacen de otra manera. En Singapur los seleccionan antes de entrar, y entra 1 de cada 10, más o menos como en Finlandia, y los mecanismos de ingreso a la profesión son múltiples, sin duda. Seleccionan en el tercio superior de los puntajes en la prueba de admisión a la universidad, les hacen pruebas ad hoc y además les hacen entrevistas donde buscan evaluar no solo capacidad cognitiva, no solo conocimiento, capacidad de comunicarse, sino vocación para enseñar. En las entrevistas le preguntan, ¿y usted piensa que todos los niños pueden aprender? Y hay algunos que dicen que sí, otros que no. Y el que dicen que no, le dicen, haga otra cosa. Usted puede ser un excelente ingeniero de computadoras, seguramente va a tener algún papel en la sociedad, pero es muy difícil que alguien enseñe en una sociedad donde piensan que no sobra nadie, si piensa que no todos los niños pueden aprender. Entonces lo seleccionan al entrar y eso es el segundo elemento importante. El tercero, sin duda, le dan una formación inicial muy buena, universitaria, en una universidad. Ellos han ido evolucionando sus normales, tenían una sola normal a un centro universitario en una universidad de investigación. Y la formación ahí es muy buena, y es muy buena en parte porque quienes trabajan allí, a diferencia de lo que pasa en muchas escuelas en educación en el mundo, pasan una buena cantidad de su tiempo en escuelas resolviendo problemas con los maestros en las escuelas. De manera que en la escuela, en el Instituto Nacional de Educación, la gente no va a aprender teorías sociológicas, filosóficas, hay algo de eso, sino que aprenden cómo aprenden los niños a leer, cómo aprenden a escribir, aprenden qué es desarrollo infantil, qué es desarrollo ético de los niños, y aprenden eso como aprenden los médicos, la medicina, practicándolo en los hospitales de medicina. Ese es el tercer elemento. El cuarto, que es muy importante, es que los maestros, una vez que son asignados a sus escuelas, no tienen permanencia en los primeros años, sino que les asignan un mentor y la formación continúa. Se entiende que el primer año es
es un año que sigue siendo de formación con un maestro más experimentado, y si el maestro demuestra que no tiene la capacidad, pues lo encarrilan, que haga otra cosa. Hay muchas cosas que se pueden hacer en la sociedad, aparte de enseñar a niños, que para la gente en Singapur es la función más importante que alguien puede hacer. Y luego hay mucha evaluación y formación durante los 25 años que una persona ejerza en su carrera. Le voy a decir que en Singapur se evalúa y mucho, y la evaluación ocurre más o menos así. A cada persona la evalúan todos los años 2 personas, su superior jerárquico inmediato y una persona que está 2 niveles por encima. Y la evaluación está primero orientada a que estas 2 personas se pongan de acuerdo sobre cuál es el punto máximo, el potencial máximo que puede alcanzar esta persona. Y una vez que logran ese acuerdo, le dicen qué tipo de experiencias habrá que irle dando a esta persona para que llegue ahí. Y entonces hacen formación. Para ellos formación no es sacar a la persona y meterla en un curso de 3 días. Hacen algo de eso, pero muy poco. Para ellos formación incluye darles una tarea, darles una comisión, hacerles hacer un proyecto de investigación, ciertamente participar en estas comunidades de aprendizaje en las escuelas con los profesores de la NAI en formación. Es decir, hay mucha formación, y mucha de esta formación es en la escuela, no de los maestros formándose unos a los otros, sino de los maestros en interacción con personas de fuera de este instituto. Entonces hay mucha formación y hay mucha evaluación todo el tiempo. Les doy una idea de cómo es la formación en Singapur. Por ejemplo, para la formación de directores, le dicen, después de una de estas evaluaciones a una persona donde han concluido, este podría ser un buen director de escuela. Por cierto, ser director de escuela en Singapur tiene tanto respeto, tanto prestigio, tanto poder como ser secretario de Educación o director del NAI. Entonces le dicen a una persona, ¿por qué no vas a este curso? Claro, ya la persona se imagina, si lo mandan a este curso, que están pensando que podría ser director de una de las 360 escuelas que tiene el país. Esos cursos se parecen más a los cursos que yo conozco que tienen en West Point o en los institutos de defensa nacional, los militares en América Latina, que los cursos de directores que yo conozco en esta región. Lo primero que le hacen a esta persona en formación es lo sacan de su escuela y lo ponen en una escuela distinta, donde es un huésped y tiene que ir ahí por las mañanas, un poco a ser la sombra del director que está ahí y ser un ayudante. Y en la tarde lo mandan al NAI y lo primero que le enseñan es hacer escenarios. Le enseñan un poquito de economía, demografía, sociología, ciencia política, y le dicen, ¿cómo podría ser Singapur en 25 años? Y por supuesto los escenarios son múltiples. Unos son un país próspero, completamente integrado en una economía global, líder. Otros son un país inviable, donde se destruyen los unos a los otros porque no pudieron resolver sus diferencias religiosas, por ejemplo, lo cual es parte de la memoria histórica de Singapur. Como ustedes saben, en su origen casi queman la ciudad porque los 3 grandes grupos culturales no se entendían, no se respetaban. Y yo creo que es esa memoria de dónde lleva la intolerancia y lo frágil que es una sociedad civilizada, lo que se traduce en el énfasis que ellos tienen en enseñar a las personas no solo a coexistir, sino a ver la diferencia como una fuente de oportunidad, de fortaleza. En fin, le enseñan a estos directores en formación a hacer escenarios y luego le dicen, ¿y cómo podría ser la escuela que nos haría falta para que tuviéramos el mejor de los escenarios y no el peor? Y cuando lo tiene claro le dicen, ¿y cómo sería una ruta para ir de donde estamos hoy allí? Y cuando lo tiene claro le dice, bueno, ¿y por qué no va empezando un proceso de cambio en la escuela en la que usted es huésped para ir en ese camino? Entonces, imagínense lo que significa formarse en formación. Formarse es una formación en serio. Entonces, sin duda alguna la formación es importante, pero no es solo la formación inicial, es una concepción. Yo creo que estamos en un momento en el mundo donde es muy bueno que haya conciencia en cuerpos como este, en general, entre todos los líderes sociales, que la formación docente es muy importante e inevitable y de resultados de largo plazo. Y sería muy bueno si además entendiéramos que hacerlo bien requiere de una concepción un poquito sistémica. Hay que hacer 6 o 7 cosas todas a la vez, no hay opción. No es muy útil solamente hacer muy buena selección inicial si la gente entra a instituciones de formación inicial que no son buenas. Ni es suficiente hacer buena formación inicial si la gente pasa a escuelas educativas donde opera un poco la filosofía de los cangrejos en un cubo, donde el que saca la cabeza y lo quiere hacer mejor, los demás le caen encima y lo llevan hacia abajo. Hay que hacer 6 o 7 cosas a la vez, y eso es factible, es posible, pero es solamente en la sinergia de esta intervención sistémica que uno logra construir un sistema de excelencia. Le pido disculpas por haberme extendido un poco en la respuesta. Gracias. Senador Raúl Muro, por favor. Muchas gracias, doctor. La verdad es que es importante lo que nos está comentando y efectivamente nos lleva a la reflexión de lo que estamos haciendo aquí en México y de cómo podemos contribuir desde el papel que nosotros de representación popular tenemos para que la educación juegue otro rol, entendiendo que la educación efectivamente es la posibilidad que puede detonar el desarrollo de un país. O sea, el caso que nos expone de Singapur nos da a nosotros plena claridad. Pero preguntarle, ¿quién diseña esta política educativa en Singapur? O sea, ¿quién es el arquitecto de este programa que permite que los maestros sean formados con una lógica
y permite también que sean formados con la idea de qué es el rol o cuál es el rol que tienen que jugar en el desarrollo del país, dibujando escenarios y más. Y el papel de la evaluación, claro, que ya nos queda claro, no es una evaluación exclusivamente al maestro, es una evaluación que tiene que ver con todo el modelo, con todo el proyecto educativo de manera integral, porque aquí en México la evaluación únicamente se está circunscribiendo a evaluar al docente. Nosotros pensamos que el modelo educativo, el proyecto que aquí se dio de reforma educativa, parte de un supuesto equivocado, y el supuesto es que los maestros son responsables de la educación o del resultado educativo o de lo que estamos viviendo en educación en México. Y los maestros, a mi juicio, no son responsables. Como acá, yo creo que la responsabilidad de conducir la educación, de plantearse los retos de la educación del siglo XXI, tiene que ser formulados por los que son rectores de la educación, que es el gobierno federal, en el caso de nosotros en nuestro país. Entonces, esos retos aquí en México están muy acotados. El papel de la educación es un papel, ¿qué le digo?, muy elemental, sobre todo en la educación pública. O sea, no tiene esos alcances, no están planteados esos objetivos. Entonces, por eso, la evaluación debe jugar otro rol. O sea, nadie estamos en contra de la evaluación, pero una evaluación que sea de manera integral y que nos plantee los retos del siglo XXI. Esa no está planteado aquí en México, de ninguna manera. Y bueno, el papel de los maestros, que también es fundamental. Nos ha relatado usted cómo preparan a los maestros, cómo los eligen, para que los mejores estudiantes sean los que se formen para poder formar a los ciudadanos del futuro en Singapur. Bueno, pues aquí ahora en la reforma educativa están planteando ni siquiera que los que están preparados para ser maestros, que es el caso de las escuelas normales, sean los que estén al frente de esta responsabilidad, sino que cualquier profesionista formado en cualquier universidad pueda estar también participando y pueda ser docente. O sea, son diferencias abismales, a mí me parece, que obviamente reflejan el interés que tenemos aquí en México sobre el tema educativo y sobre formar ciudadanos del futuro que efectivamente puedan acoplarse a los grandes retos que tiene el siglo XXI. Usted me hace una pregunta excelente, senador. La pregunta es, ¿quién decide en Singapur? Y yo le diría que decide... ¿Cuántas escuelas hay? 360. Un cuarto de millón más o menos. Un cuarto de millón. 1,5 millones de trabajadores, escuelas en las partes Sí, más pobres. es muy buena observación. La escala hace una diferencia y es una observación que me hacía el secretario de Educación de Estados Unidos cuando hablaba de Singapur, y le decía, probablemente la escala de Estados Unidos no es la misma que la de Singapur, pero hay principios que podemos estudiar en Singapur que son muy pertinentes para la escala de un estado o de un gran distrito escolar. Entonces voy a hablar de Singapur y de China, cuya escala es superior a la de México, cuya complejidad es superior a la de México, y que es un país que ha logrado avances muy notables en las últimas 3 décadas en materia educativa. Porque las cosas que hace China a gran escala no son muy distintas a las que hace Singapur en pequeña escala. Entonces, para contestar su pregunta, ¿quién decide? Yo le diría que deciden todos, es decir, decide la autoridad educativa, pero deciden también los maestros y las personas que están en las escuelas. Tanto en Singapur como en las mejores zonas escolares en China hay un reconocimiento de que una educación de alta calidad tiene que estar llevada a cabo por profesionales cuya práctica está basada en saber experto. No en improvisados, sino en personas con una capacidad equivalente a la de un ingeniero o la de un médico en otras sociedades. Y entienden que formar ese saber experto requiere de una buena formación a la que me refería inicial y continua. Cuando usted me dice quién decide en Singapur cómo enseñar, ciertamente hay cosas que las deciden, en primer lugar, las élites del gobierno, económicas y sindicales, al plantearse cuáles son las metas de crecimiento en los próximos 5 años y qué industrias vamos a desarrollar. De ese consenso hay directivas sectoriales para decidir, bueno, qué tenemos que ir desarrollando en educación. Y ciertamente hay una política educativa, hay un triunvirato en Singapur muy bien coordinado entre el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Educación y las 360 escuelas. Y este triunvirato participan todos en hacer estas prácticas. Déjenme hablarle de China, que creo que es una escala más pertinente a la de ustedes. Como ustedes saben, China es un país donde la educación para todos es un resultado posterior a 1974, cuando Deng Xiaoping trata de corregir los desastres que hizo Mao Zedong con la revolución cultural. Y Deng Xiaoping trata de abrir China al mundo y se da cuenta que como una de las 4 modernizaciones de China es la modernización educativa. Y China en ese lapso pasa por 3 etapas, Singapur pasa por 4, que consisten en llevar a todos a la escuela, que completen 9 años, lo que han logrado en un periodo extraordinario,
enfatizar el desarrollo de capacidades cognitivas y en este momento una visión más amplia de la educación, como la tienen ustedes y como la tiene también Singapur. ¿Cómo lo hacen? En un país tan grande, tan heterogéneo, con tantas diferencias entre zonas rurales y urbanas. Ellos han creado unas 40 zonas de innovación. Sin duda que el Estado federal tiene un papel importante, como tienen los estados, en generar normativa. Pero el Estado federal sabe que los niveles de intermediación son muchos entre lo que pasa ahí y lo que pasa en una escuela. Entonces han creado unas 40 zonas de innovación en el país, entre las que se encuentra Shanghai, ciertos distritos en Beijing, distritos en las ciudades más grandes, que tienen una libertad sobre la norma superior a la que tiene el promedio de las escuelas. Y en estos sitios han creado sistemas de formación de profesores muy parecidos, por cierto, a los de Singapur. Han creado lo que sería parecido a las escuelas normales de ustedes, pero donde los profesores no van a formarse ahí, sino los que están en las normales van a trabajar en las escuelas con los profesores. Y hacen el tipo de trabajo de formación continua que decía yo, hace Singapur. Entonces yo encuentro que es muy interesante que en países tan diversos en escala como China y Singapur, uno encuentre características parecidas en los procesos que están a la base de producir innovación. Yo estuve hace un mes en China visitando escuelas públicas. Las escuelas públicas de excelencia son verdaderamente admirables en ese país. Y esta es la escuela Memorial Day School, una escuela creada para los huérfanos de los militares que lucharon en la Revolución China en los años 40 y pico. Y en esta escuela hace 7 años, esta escuela está en una de esas zonas de innovación, o sea, el director tiene mucha más libertad que el director promedio en una escuela rural en China. Hace 7 años, él organizó a sus maestros en pequeñas comisiones y le dijo a una, ustedes van a ir trabajando en innovación, y a otra le dijo, usted va a pensar en cómo enseñamos economía, y a otra le dijo, usted va a pensar en cómo enseñamos en arte. Y les dijo, y aquí tienen recursos para que vayan a estudiar qué está pasando, las mejores cosas en el mundo, traigan gente, vayan a Singapur, vayan a Estados Unidos, vayan a Nueva Zelanda, vayan a Australia, vayan a Escocia, donde quieran. Pero tienen una tarea, en un año tienen que traerme cómo vamos a enseñar de otra manera en esta escuela. Y este director, una especie de director de orquesta, concerta a todos estos en un currículum que yo creo que es la expresión de esos lineamientos que tienen ustedes en este documento de 100 páginas. Es decir, quien hace la reforma en China, sí, es el gobierno federal que hace los lineamientos, pero es esa escuela también que dice cómo se va a hacer. Y yo en esa escuela encuentro, por ejemplo, por contarle, hay quienes piensan, en Estados Unidos, por ejemplo, que en China todo lo que hacen los niños es prepararse para el Gaokao, el examen de admisión, y que todo lo que saben es memorizar. Nada más lejos de la verdad. Yo creo que si hay un país donde hay buenas prácticas orientadas con educación a desarrollar las competencias que hacen falta en el siglo XXI, formación integral, es en las buenas escuelas chinas. Entonces, en esta escuela, por ejemplo, yo me encuentro un taller para enseñar a los niños a desarrollar motores, a diseñar motores. Yo visité esa escuela, por cierto, la semana siguiente que habían terminado las clases. Y en esta escuela, 1/3 de los niños viven en un internado en la escuela. Y ahí y fui un sábado, y ahí estaban los niños trabajando, por su cuenta, no había maestros vigilándolos, trabajando. Fui a este sitio de motores, habían tenido 2 semanas antes unos maestros japoneses que trabajan en fábricas de carros que habían venido a enseñarle a estos jóvenes de bachillerato cómo se diseñan motores. Y en esta escuela yo vi unos afiches donde los niños habían puesto las exhibiciones que habían hecho para celebrar el fin del curso. Y había exhibiciones de matemáticas, de arte, de química, de declamación, usted se imagina. Yo miro esto y digo, realmente esta escuela entienden que el talento es múltiple, que las personas distintas tienen distintos talentos y que la misión de la escuela es ayudar a cada quien a desarrollar al máximo su propio talento. No le puedo decir que sé cómo lo hacen, pues yo pienso que desde el punto de vista económico, yo nunca he visto más escuelas que personalicen la enseñanza que las mejores escuelas chinas. Pero personalizar la enseñanza, por ejemplo, en el laboratorio de química hablaba con un profesor graduado de la Universidad de Tsinghua, una muy buena universidad. Sus estudiantes están trabajando en los laboratorios de profesores de la Universidad de Tsinghua haciendo experimentos de asistente de investigación. ¿Cómo le hacen para que esto sea financieramente eficiente? Es algo que todavía no entiendo y quisiera entender. No me cabe duda de que están invirtiendo mucho más en algunas escuelas que en otras y que en estas zonas de innovación son privilegiadas no solamente en que tienen libertades que no tienen la mayoría, sino que tienen recursos que no tienen la mayoría para hacer estas cosas. Pero, bueno, la respuesta a su buena pregunta, ¿quién lo hace? Yo le diría que son todos, y son sobre todo los profesionales de la educación. Estas sociedades han decidido que la educación es una profesión y que requiere que las personas se preparen para ello, se preparen bien y se preparen todo el tiempo para hacerlo bien. Senador Calderón. Claro. Gracias por estar con nosotros, aunque sea corriendo. Usted empezó hablando un poco del modelo de Paulo Freire, de llevar a la gente a hacer planeación participativa, insertarse en su comunidad y caminar, y luego acabó en el Just in Time. Creo que hay un camino muy largo
procesalmente por recorrer. Nosotros en nuestro país, como podrá observar, tenemos mucha resistencia a un cambio. Nos sugiere que hay que hacer a la vez en este sistema un cambio en 5, 6 o 7 ejes al mismo tiempo para provocar sinergia. Leo, por otro lado, oigo que ha leído el modelo educativo que están proponiendo y que están llevando a socializar, por lo pronto, que son 2 temas, tal vez de 7. Yo le preguntaría, ¿qué hay que cambiar en México para que haya esta transición? ¿Usted cree que hay que hacer un plan de transición de esta resistencia a ver un modelo en el que todo el sistema educativo tenga ganas de pensar distinto, de construir juntos, de influir en que los estudiantes tengan expectativas de vida distintas, de todas estas competencias de las que usted está hablando que habría que impulsar en un sistema educativo del siglo XXI? ¿Hay que hacer un plan de transición? Usted me hace preguntas buenas que yo probablemente no voy a poder contestar porque soy un visitante en su país, un huésped en su país que lleva apenas un par de días y cómo puedo yo pronunciarme sobre lo que ustedes están haciendo. Pero lo que sí quisiera hacer es una referencia a una visita que hice al Museo Nacional de China, en mi última visita, donde estuve en la sección de la China antigua, que documenta 15.000 años de historia. Y en esos 15.000 años de historia no hay ni una sola referencia a la escuela pública. Con razón, la escuela pública es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad. Estoy leyendo ahorita un libro que les recomiendo que se llama Sapiens, que es una historia de la humanidad, una historia de 6 billones de años. Y en esa perspectiva, la escuela pública tiene, en el mejor de los casos, 200 años, pero en verdad, 70. Y de verdad, menos. China, 30. Y eso es ayer. Es decir, Vasconcelos, en una perspectiva de 6 billones de años, es ayer, antes de ayer. Y Jaime Torres Bodet, que es realmente quien convenció a la UNESCO que tratáramos de educar a todos, pues es en fines de los 40, en los años 50, es ayer. Entonces yo creo que no hay que perder eso de perspectiva, que en cierta manera la educación para todos es la revolución silenciosa más significativa que ha experimentado la humanidad. Lo voy a decir otra vez. El proyecto de educar a todas las personas es la revolución más profunda que ha experimentado la humanidad en los 6 billones de años. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que en 1947, cuando un grupo de personas se reúnen en la Casa de la Ópera en San Francisco y miran la devastación de los 6 millones de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial en el Holocausto judío, y se preguntan cómo hicimos esta barbaridad, esta atrocidad, y se plantean una idea genial, que es la de construir un orden mundial basado en el respeto a los derechos de cada persona, simplemente porque son personas, y producen este documento de 30 artículos, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, e incluyen en el artículo 26 el derecho a la educación. Ese acto cambia la historia de la humanidad, porque en ese momento la mayor parte de los niños en el mundo no pisaban una escuela, ni en México ni en ninguna parte del mundo. Y 7 décadas después, la mayor parte de los niños en el mundo no solamente van a la escuela, sino que permanecen en la escuela varios años. Y el haber construido una arquitectura institucional que le da a todos los miembros de esta especie, a los 7 billones de miembros de esta especie, una experiencia compartida en una institución inventada por el ser humano para lograr la paz, que para eso inventamos las escuelas. Yo no conozco un cambio más dramático que ese. Ni el descubrimiento de la vacuna contra el polio, ni las sales minerales para que no se murieran los niños de diarrea, ni los antibióticos, ni la imprenta. Entonces, esto es reciente. Y en ese sentido, a mí me parece que lo primero que me toca a mí hacer, como cualquier observador de la historia educativa de México, es celebrar el que este país, junto con muchos otros, haya sido partícipe de esta revolución silenciosa tan importante, donde hay muchas cosas muy buenas que han pasado y que siguen pasando para educar a las personas. Este país, la última vez que yo miré estas cifras, que hace ya un tiempo, había logrado unos saltos enormes en el nivel educativo que alcanzaban las personas en comparación con el que habían alcanzado sus padres. Es decir, ustedes han experimentado un cambio en la cultura, en los valores de la sociedad, inducido por estas instituciones de la modernidad que se llaman las escuelas,
poco visto antes. Los hijos de los padres mexicanos son muy distintos a sus padres en muchos sentidos, como resultado de la escuela. Y son diferentes en un buen sentido, no son peores, son mejores que sus padres, en muchos sentidos como resultado de la escuela. Entonces, yo creo que lo que es importante hacer en este país, como en otro, me decía una vez una excelente secretaria que yo conocí, la secretaria Cecilia María Vélez de Colombia, me dice, mira, yo entendí el primer día que llegué al ministerio que a mí me tocaba construir sobre lo que me había dejado el antecedente y que lo que yo iba a hacer era crear las condiciones para que mi sucesora hiciera un buen trabajo. Y yo creo que esa es una buena actitud con la cual acercarse al tema de cambio educativo. Si hay algo que caracteriza a Singapur, es entender que el proceso de cambio educativo tiene que ser un proceso de mejoramiento continuo, de crear las condiciones que le permitan a todos respetar lo que hizo el que vino antes, construir sobre lo que él hizo, reconocer que uno se apoya sobre hombros de gigantes y que le toca crear las condiciones para que el que venga después lo pueda hacer mejor. Yo creo que ha habido cambios importantísimos, es decir, hay innovaciones institucionales desde el libro de texto obligatorio y gratuito, que es una innovación extraordinaria, que este invento que ustedes se hicieron, de que todos los niños iban a compartir el acceso a unos ciertos códigos porque todos iban a tener un libro único, es magnífico. Hasta el ILSE, no lo he visitado recientemente, pero la última vez que visité el ILSE hace unos años, eso era un laboratorio de innovación tecnológica maravillosa que había ahí. Ahora, en relación a esta reforma más reciente que ustedes tienen, yo creo que hay cosas muy saludables que yo he visto ahí. Por ejemplo, yo entiendo que una de las cosas que hizo esta reforma es ordenar un poco los procesos de ingreso a la profesión para que ingrese la gente que tiene las capacidades para ingresar y para eliminar un poco esos procedimientos que existían en México y en otros lugares donde la gente ingresaba por vías, no sé cómo llamarlas, que no tienen nada que ver con las capacidades de la gente. Este asunto de que le daban las plazas o que las plazas se conseguían como resultado de favores de algún tipo. Evidentemente que México no puede tener un sistema educativo moderno si no ingresan a la profesión personas que demuestran que tienen los méritos para hacerlo. Entonces, el que ustedes hayan logrado eso, que entiendo que es una tarea en la que llevan un cierto tiempo, pues muy importante y ojalá que lo puedan conservar, ojalá que esto no desaparezca. En segundo lugar, el que se estén planteando metas más ambiciosas sobre qué deben aprender los niños en la escuela, pues también es de celebrar, y sobre todo es de celebrar el valor que tienen ustedes, que comparten el liderazgo por la conducción del sistema educativo, de atreverse a hacer cosas que saben que no los van a hacer más populares, al contrario, los van a meter en aprietos, porque lo que están es pidiéndole más a la escuela. Y hay muchos que dicen, pero ¿cómo le vas a pedir a la escuela que desarrolle las competencias del siglo XXI si todavía no hemos desarrollado las competencias del siglo XIX? Y de eso se trata el liderazgo, de decir, bueno, pero es que aquí no hay que escoger, hay que enseñar a leer, y hay que enseñar a pensar, y hay que enseñar a innovar, y hay que enseñar a vivir en democracia, y hay que enseñar a respetar al diferente y a trabajar con él, y no hay que escoger entre el uno y el otro. Y claro que eso es pedirle más a la escuela. Entonces yo creo que es de celebrar la ambición que tienen ustedes. Yo sí creo que un paso lógico siguiente es pensar cómo se pueden crear los mecanismos de apoyo al desarrollo de las capacidades de los profesores para traducir estas aspiraciones en nuevas prácticas en el aula, en la cotidianidad de la vivencia diaria de los niños en la escuela. Y eso no va a ser fácil. No va a ser fácil aquí, no es fácil en Estados Unidos, no es fácil en ningún lugar. Afortunadamente tienen ustedes experiencias sobre las que construir. Es decir, México es un país donde hay mucha innovación, desde el Estado federal, desde los estados regionales, desde la sociedad civil. Yo creo que empezar a reconocer, por ejemplo, yo tengo estos exalumnos que les contaba que desarrollaron estos programas de ciudadanía democrática. En Monterrey están trabajando en 300 escuelas cambiando la cultura escolar. Me imagino que ellos no son los únicos, que como ellos debe haber cientos de organizaciones de la sociedad civil que tienen una práctica en terreno, en la escuela, que saben qué es lo que se puede hacer. Yo estuve conversando el sábado con un grupo de profesores y directores del Colegio de Bachilleres y hablábamos de estas cosas. Y hacen una tarea magnífica estos colegios. Trabajan con niños de las condiciones sociales más precarias, en condiciones dificilísimas. Me hablaban de esta cosa tan terrible que son estos grupos que llaman porriles, que están dedicados a incitar a estos niños a delinquir. O sea, son una antiescuela, son una escuela para formar gángsters. Y se les meten en la escuela para invitar a estos niños a consumir drogas, a traficar drogas, a vivir al margen de la ley, etc. No es sencilla la tarea que tienen los colegios de bachilleres, es muy admirable. Yo les preguntaba de estas cosas y decían, por supuesto que en estos medios es importantísimo desarrollar la ética de los niños, desarrollarles el valor de tener unas metas para sí mismos, desarrollarles la capacidad de resistir cuando vienen estos zánganos a meterlos en autobuses, a llevarlos a fiestas a que consuman drogas para convertirlos en adictos. Por supuesto que eso es importantísimo.
Y tenemos experiencias sobre las que construir. Me decían, aquí hay un programa que se llama Constrúyete, con el que hemos estado ensayando, que sabemos que funciona. Hay algunas dificultades en la operación de la escuela para que lo podamos hacer bien, pero ellos mismos fueron capaces de identificar cuáles son las dificultades y qué hay que hacer. Yo celebro que la directora del Colegio de Bachilleres, la doctora Silvia Ortega, tenga este programa donde ella reúne de vez en cuando a sus directores a conversar qué estamos haciendo y cómo vamos mejorando. Entonces, a mí me parece que ese debería ser uno de los próximos pasos. Identificar quiénes son los socios dentro de la sociedad civil y dentro del Estado que pudiesen ayudar a crear los mecanismos de apoyo a los profesores en las escuelas para traducir estas aspiraciones justamente ambiciosas de los nuevos programas en rutinas, en prácticas escolares, en programas como este programa Constrúyete u otros. Senador Hermosillo. Muchas gracias por su presencia. Pero yo sí quiero leer el libro, ¿verdad? Pero no puede uno juzgar lo que no conoce, ¿no? Luego debo decirle otra cosa, de que aquí en la educación hay mucha situación también ideológica, ¿no? Usted habla de Lee Kuan Yew, aquí no es nada popular, en el Senado, de ahorita se lo digo. ¿Quién no es popular? Lee Kuan Yew, el de Singapur. Cuando se murió, pasó desapercibido, ¿no? En cambio se mueren otros de otras tendencias. Hacemos unos teatros aquí que hay que hacer, ¿no? Sí, es un hombre, dejó el poder al último, pero fue un hombre duro. Esa es una realidad, ¿no? Pero logró cosas y se le han copiado otros. Creo que Singapur es muy chico, pero yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es, primero, admitir que la educación no está bien. Y eso se hizo conforme la medición. Es innegable, la medición es un termómetro que nos dijo andamos mal. En todos los aspectos. Para mí lo más de abajo hacia arriba, ¿verdad? Segundo, ¿qué es lo que se quiere? Pues hay que tener un objetivo, ¿qué se quiere, no? Usted nombró que hay ahora dentro de la educación moderna varias cosas, no nada más es la académica, es la manera de poder comunicarse, ¿no? Y efectivamente es cierto, yo por lo menos de mi experiencia profesional he conseguido, si uno es como esto, que tiene muchos conocimientos, pero no sale de ahí, pues no va a salir de ahí. Tiene que saber uno comunicarse, dirigir, responder. Entonces la educación ya tiene otros aspectos, ¿no? Entonces, pero hay que estar todos de acuerdo que eso es. Y ahí pues deben estar los maestros, ¿verdad? El gobierno y los ciudadanos, porque en realidad los ciudadanos son los que pagan, el gobierno no tiene ni un centavo. Esa es una realidad. El gobierno distribuye el dinero de los que pagan impuestos. Entonces se tiene que vender esa idea a dónde vamos, ¿no? Y tercero, continuidad, que es otra de las tragedias de este país, ¿no? Nuestro país da tumbos para todos lados, ¿no? Como usted dice, la historia es muy corta, pero yo me acuerdo en tiempos de Ruiz Cortines era la marcha hacia el mar, pues ni siquiera sabíamos nadar, no somos marineros. Luego llegó López Mateo y a la altura de los mejores del mundo, y luego llegó Echeverría, que éramos tercermundistas. No, pues no que estamos a la altura de los mejores del mundo, digo, son unos bamboleos terribles, ¿no? Y luego a administrar la riqueza y todas esas cosas que nos han pasado, cuando México en el fondo no es el país tan rico que creemos. Entonces debimos saber quién es para saber qué puede hacer. Si usted viaja en el avión de aquí al norte de la República, la mitad es casi desierto, ¿eh? Yo soy fronterizo, por eso se lo digo, ¿eh? De Zacatecas para arriba casi es puro desierto. Entonces, no es el país tan rico y no tenemos buena educación y hemos crecido mucho. Entonces los entuertos de hace 50 años no son los de ahora, ¿verdad? Entonces, lo primero es vender la idea de qué es lo que se quiere a largo plazo para poder hacer buenos planes y después ejecutar las cosas. Yo puedo estar de acuerdo de que la reforma como se hizo, primero no está completa, ¿eh? Es una reforma incompleta. Nos quedamos con la reforma nada más esa al principio y no ha habido otro cambio, ¿eh? Esa es una realidad. No ha habido más cambios que la que se hizo. Y son una serie, tú lo sabes, Moro. Segundo, yo estoy de acuerdo también, pues, lo primero que tenemos que ver es con las normales y también con los nuevos
porque ahora no nomás de normalistas pueden ser profesores, sino también otros profesionistas, cómo precisamente los vamos a educar a estas personas para que puedan educar, ¿no? En un mundo moderno, ¿verdad? Porque ahora también se habla, por ejemplo, vamos a tener un programa de inglés. Pues aquí la gente no habla inglés, hombre, en México. Tristemente, en México hablan mucho menos inglés que en Vietnam, casi, pudiera decir, ¿no? Digo, ¿cómo es posible? Digo, porque aquellos están orientados a qué quieren, nosotros no. Entonces, ya teniendo esa situación, pues se pueden hacer los cambios. Tristemente en nuestro país la cosa se politizó mucho. No debía de por qué, sinceramente. Digo, en otros países los maestros tienen su lugar y sí, hay algunos políticos, pues digo, pues, ha habido presidentes que han sido presidentes en Princeton. Woodrow Wilson fue presidente de Princeton. Entonces, entonces hay muchas cosas mal hechas, pero va a tomar tiempo arreglarlas, ¿no? Y esa situación también tiene que ver con una situación moderna que nos resistimos mucho a hacerla, ¿eh? Nos resistimos mucho a hacerla, y quizás también con programas no generalizados en todo el país. El mismo sistema educativo, quién sabe si pega en todo el país, digo, por las circunstancias tan diferentes del norte con el sur. Son dos esquemas totalmente diferentes, ¿no? Yo no digo que se les dé una escuela, digamos, para no aprender, se pueden aprender otras cosas, pero yo le digo una cosa, en una situación tecnológica que tiene más en norte, pues estamos escasos de buenos ingenieros. Parece mentira, estamos escasos de buenos ingenieros. Entonces habrá que ver los programas. Y también facilidad, dos cosas, yo digo que se deben de romper dos paradigmas en nuestro país y decirlos públicamente. Uno, que la educación es gratuita. No es cierto, la educación no es gratuita. La educación le cuesta a alguien. Y me atrevo a decir que la educación pública pronto va a ser más cara, si no es que ya es más cara que la educación privada. Por muchas cosas que están pasando, una de ellas son las pensiones. En el momento en que le agreguen el precio de las pensiones a la educación, van a ver cómo se va a ir la educación pública. Y entonces hay que decirle a los padres de familia, oye, no es gratuita. Alguien en el país, a través de sus ciudadanos, está ayudando a tu hijo a que estudies. Ten responsabilidad. Tú lo conoces, bueno, que los padres son muy indolentes hacia la educación de sus hijos. Tú lo sabes. Entonces deben de preocuparse más. Y por otro lado también para que los muchachos tengan responsabilidades, están costando dinero, están costando mucho dinero a la nación. Y por otro lado ese estigma que tenemos entre educación privada y educación pública, bueno, si se pone un fin, que es para el bien del país, no importa quién la dé, no es que la hagan. Las instituciones privadas batallan con la Secretaría de Educación por los reboes y todo eso de una manera terrible. Les cobran impuestos, les cobran una bola de cosas. Pues, ¿queremos educar o queremos controlar? ¿No? Ellos mismos me han dicho, el IVA que nos dan, nosotros hacemos un fideicomiso y lo metemos a becas. A becas. Y dice, y le vamos a ahorrar a la nación como 7,000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay más eficiencia. Y otra cosa que se ha visto con todos los problemas que ha habido de educación, es que el gobierno también, como en otros lados, que dé un ticket, un bono, tú vete a estudiar donde quieras. ¿Me explico? Vete a estudiar donde quieras, ten opciones. Eso fue lo que pasó con el Infonavit también. El Infonavit ya no hace casas, te financia y tú escoges donde quieres. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. En el Inter ha habido cosas muy peligrosas. Por ejemplo, a mí sí me preocupa en los momentos que está el país y en una cosa tecnológica, el movimiento que pasó en el Politécnico. Pues, el Politécnico lo pararon, la escuela de ingeniería más importante del país, por cosas ideológicas, ¿verdad? En realidad, digo, el mundo moderno hay que verlo desde ese punto de vista, de qué se puede hacer desarrollo y qué no, porque en resumidas cuentas, ese es el objeto de la educación. El objeto de la educación no es que vayan a la escuela a estar, sino salir afuera
y ser productivos para el país. Ese es el objeto de la educación. No es una situación académica de cajón allá adentro. Es yo te preparo para que tú salgas y tengas éxito. Por eso muchos padres de familia también dicen, a mí yo prefiero pagar la educación de mi hijo aunque pueda estar en una escuela privada, y les cuesta mucho a los padres de familia, ¿no? Y hay otras cosas como en la Universidad de México, todas esas, que va gente de mucho dinero y no pagan un centavo. O sea, son ese tipo de cosas que no son justas ni económicas, cuestan un dineral las cosas así. Entonces, yo estoy de acuerdo con Morón, bueno, vamos a ponerle atención a las normales, ¿verdad? Yo pienso que los profesores también, digo, jalan, si les dicen a dónde jalar, bien, ¿verdad? Nadie quiere sentirse frustrado, quiere enseñar, y los otros cambios que se tiene que hacer, pero eso toma tiempo, mucho tiempo, y toma una situación de quitarnos estas cosas ideológicas que tenemos en la vida que nos matan, ¿verdad? Los orientales son mucho más racionales. Por ejemplo, usted habla de China, yo le hablo de la India. En la India hay unas escuelas abajo de un tendajo, pero los muchachos están dispuestos a ir así porque quieren aprender para salir de su condición, ¿no? Entonces en Estados Unidos, de 500 y pico mil estudiantes que hay, nosotros México tiene 25,000. En escuelas superiores en Estados Unidos 25,000 nada más. En cambio, entre China y la India tienen más de 300,000. No son tarugos. Digo, serán enemigos ideológicos, pero saben dónde están las mejores escuelas, digamos, de estudios profesionales, ¿no? Y mandan a sus muchachos. Algunos se quedarán y otros regresan, como en todas las cosas. Eso es un riesgo, ¿no? Pero esa es la realidad. Se necesitan oportunidades. Por ejemplo, en Cuba, pues se dice que hay muy buena educación en Cuba. Yo no conozco mucho, pero yo sé que exporta profesionistas. ¿Y por qué los exporta? Porque adentro no tienen posibilidad de desarrollarse. Y el chiste es educar para que la gente se desarrolle. No hay cosa más terrible que estudie un muchacho primaria, secundaria, escuela superior, que sus padres se sacrifiquen y todo, y que termine todo ese ciclo y no encuentre chamba. Y eso es lo más frustrante que hay. Entonces, el chiste es, ¿qué queremos? Y yo estoy de acuerdo con usted con una situación. Yanin, cuando era el mero de ITT, eso dijo, si yo fuera ingeniero sería el jefe de producción, si yo fuera abogado quizás sería el representante legal y el contralor, pero yo estudié filosofía, claro, después de ingeniería, entonces le da una visión más del hombre, de lo que se quiere, y de la tecnología, y puede dirigir mucho mejor. De acuerdo, yo no puedo comentar sobre todos los puntos tan importantes que usted ha hecho, pero sí quisiera destacar el énfasis que usted ha puesto en la importancia de hablar con claridad y con sinceridad sobre los problemas y de dejar un poco al lado los debates ideológicos, que a veces más que ideológicos son debates que reflejan superficialidad en el pensamiento. Le voy a dar un ejemplo de a lo que me refiero. Hace un año estaba yo facilitando una reunión de ministros de educación de la región para ayudarles a desarrollar una estrategia regional que permitiera avanzar un poquito en este tema de la formación de profesores. Y empiezo mi reunión con una lámina que enseña unos resultados de PISA. Y me mandan una tarjeta, un papelito de las coordinadoras de esto, coordinadoras de una reunión coordinada por la OEA. Me dice, por favor, deje de hablar de PISA, porque la delegación del partido, del país X, se va a retirar en completo. Están muy ofendidos porque usted hable de PISA. Y entonces yo no entiendo esto. Y me acerco en el receso a hablar con el ministro en cuestión. Le digo, oiga, yo lo estoy ofendiendo a usted con PISA. Su país ni siquiera participa en PISA. No, me dice, esto es un modelo neoliberal que nos quieren imponer con esto. Diga. Y entonces me dio ocasión de educarme un poco, porque yo conozco PISA y su historia, y PISA lo que es una herramienta de medida. PISA no le dice a nadie qué hacer. PISA lo que le dice es cuál es el desempeño de sus estudiantes en una escala acordada por representantes de gobiernos de 30, 40 países. Y entonces, después me enteré que este ministro había tenido un problema porque un periodista, el ministro se niega a que su país se meta en PISA y además insiste en que PISA es una
el resultado, yo no sé qué es lo que se imagina de la conspiración, no sé si se imagina que hay una especie de mago de Oz que trata de coordinar los destinos del mundo y que inventó la OCDE y trata desde ahí a medir a los países o algo así, no lo sé. Pero este hombre, un periodista, Oppenheimer, pues escribió de él y dijo, hay que celebrar que en América Latina haya líderes valientes que se atreven a medirse sabiendo que no van a salir bien, pero hay unos cobardes y nadie más cobarde que este ministro, dijo, y lo dijo en público, claro, y lo llamó burro, lo cual es un error, no se debe hacer eso en democracia, llamar a nadie burro aunque no esté en desacuerdo con él. Y entonces, claro, este hombre pues quedó sentido y quedó muy ofendido porque lo habían puesto en ridículo. Y estoy seguro que por el resto de su vida él va a oír pizza y va a oír que le están diciendo burro. Pero es una tragedia, ¿no?, que haya esta superficialidad en el pensamiento, en esta conversación que tuve con los bachilleres del colegio. El sábado también alguien me dijo no sé qué de neoliberal. Le dije, pero ¿qué neoliberal? ¿Usted qué mundo es el que se imagina? ¿Dónde está el centro de esa conspiración mundial que usted se imagina? Es decir, sí hay movimientos globales para producir paz en el mundo. Uno de ellos es el Sistema de Naciones Unidas, que fue creado para tratar de que hubiese paz en el mundo. Yo creo que la idea de enseñar a todos es el resultado de una idea global. Usted conoce la historia de la idea, tiene dos orígenes. Hace 5 siglos, un sacerdote franciscano, en el 1512, da un sermón el domingo, se llama el padre Antón de Montesinos, donde le dice a Diego de Colón, que es gobernador de la Hispaniola, y a su gente, ¿cómo tratáis así a los indios? Es que no tienen alma. Claro, los españoles que están ahí se quedan en choque porque han esclavizado a todos los indios, los están tratando de hacerse ricos rápidamente, y este sacerdote le dice, pero ¿cómo tratas así a tu hermano? Si es igual que tú, tiene alma. Y se van a quejar, a que regañen al padre Montesinos para que se retracte de lo que dijo. Y vuelve el domingo siguiente y vuelve a la carga con la cosa, insiste. Bueno, y esa idea de Montesinos, que tiene 5 siglos, es la base de la idea de que los seres humanos tienen un derecho simplemente porque son seres humanos. Que el ser humano no es instrumento de ningún tipo, sino que es un fin en sí mismo y tiene una dignidad en sí misma porque es humano, sin importar su raza, su religión, cualquier forma de identidad. Bueno, esa es una idea. La otra idea sale 70 años después, cuando un hombre que vive en lo que se llama en aquel momento Moravia, que sería la República Checa eventualmente, un poquito antes de esas guerras religiosas tan terribles que devastaron Europa, la guerra de los 30 años, pues su visión religiosa es minoritaria. Y entonces los vecinos no se les ocurre nada mejor que incendiarle la casa. Y claro, lo hostigan tanto que el tipo termina diciendo, me tengo que ir, y se convierte en un paria, un refugiado. Y le pasa lo que le pasa a los refugiados, que pierden su lugar de asiento, sus raíces, se hace pobre, la mujer se enferma, los hijos se enferman, pierde a la mujer y a los hijos en este peregrinar que lo lleva a establecerse finalmente en Holanda. Y este hombre que se llama Juan Comenio, reflexionando sobre su vida, sobre esa vida de miseria que le toca al vivir por la incomprensión de sus semejantes y su intolerancia, dice, ¿por qué nos matamos los unos a los otros de esta manera? Y dice, porque no conocemos una mejor forma de resolver nuestras diferencias. Y entonces dice, hay que educar a todos. Y estas dos ideas, que tienen 5 siglos, todos tienen los mismos derechos y hay que educar a todos para tener paz, están en la base de efectivamente un movimiento global, un movimiento que se acelera con, un siglo después, las ideas de Rousseau, las ideas de Thomas Locke, las ideas de Kant, las ideas de Adam Smith, que dicen, los seres humanos tienen la capacidad de mejorar sus circunstancias, y de ahí sale la democracia y la escuela pública. Eso es un movimiento global, del que yo me siento, por cierto, parte. Esa es una fraternidad global universal que está tratando de hacer un mundo mejor. Y yo creo que desde que tenemos fotografías de la Tierra desde el espacio, y uno mira este planeta a una cierta distancia, uno se da cuenta que todas estas identidades tribales que nos hemos inventado vienen después de la humanidad fundamental que nos une, que somos miembros de la misma especie, y que vamos o a afrontar nuestros desafíos exitosamente juntos, o a destruirnos y toda otra forma de vida en el planeta juntos también, por nuestra incapacidad de resolver nuestras diferencias. Entonces, yo sí creo que hay un movimiento global, pero no es un movimiento neoliberal, es el movimiento del que era parte Jaime Torres Bodet, que cuando se hace cargo de la UNESCO dice, sí señor, hay que orientar esta organización a educar a las mayorías analfabetas del mundo, o del que hace parte otro gran mexicano, Alberto Báez, poco conocido por cierto en México, el primer hombre que impulsa la enseñanza de la ciencia es UNESCO, un físico nacido en Puebla, que se va de pequeñito a los Estados Unidos. Su papá él quiere ser ministro metodista, o el papá de él quiere ser ministro metodista y quiere que este sea ministro, y le interesa la ciencia más que la religión, y entonces termina inventando un telescopio cuando hace un doctorado en Stanford, y se va a trabajar a UNESCO, impulsa la enseñanza de la ciencia con una visión
preclarísima en los años 60, donde dice, para que la gente pueda ser un ciudadano democrático, no le queda más que entender la ciencia, porque los problemas que van a confrontar las democracias no se entienden sin un profundo conocimiento científico. Entonces, la educación en ciencia es de una necesidad básica para que la democracia pueda funcionar. Bueno, ese es el movimiento global. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted que es muy importante hablar con sinceridad, confrontar los problemas. Yo añadiría reconocer las cosas que funcionan, porque a la gente se la inspira más enseñándole que sí se puede y que hay cosas que funcionan, y reemplazando la pereza intelectual que nos hace hablar con eslogans por un análisis un poco más serio con conocimiento de causa y donde todas las opciones estén sobre la mesa. Muchas gracias. En el siglo XVII, Baltasar Gracián decía: si no definimos, vamos a discutir. Y esto es mucho de lo que sucede. Hablamos de educación y quizás ni siquiera sabemos con claridad cuál es el concepto de educación. La educación es el único instrumento que hemos inventado los seres humanos para hacernos humanos. Pero es muy fácil identificar, si yo hablo educación, inmediatamente empezamos en la escuela. Y estamos totalizando el concepto de educación en la escuela. Y le estamos queriendo exigir a la escuela todo el proceso, todo el significado de educación. Y yo creo que uno de los problemas que tenemos es que hablamos de la educación como si solo fuera la escuela. Y entonces culpabilizamos a los maestros, que son los responsables de la mala educación que tenemos. Ahora, esa mala educación no la referimos al bien vivir, ¿verdad? La referimos pues a pasar exámenes, a competir con otros, y para mí este es un problema muy grave que se ha diseminado en el mundo, identificar educación con escuela. Ese para mí sería el primer problema que habría que analizar. Vinculado con esto está el problema de los fines. ¿Sí? La escuela tiene ciertos fines que tienen que ser compatibles con los fines de la educación. Y a veces pensamos que todos los fines de la educación que se nos ocurran tienen que ser producidos y alcanzados por la escuela. El periodo de la escuela, si nosotros analizamos lo nuestro, es muy pequeño. Cuando Vasconcelos le propone a Obregón, el presidente Obregón, que la primaria debía ser obligatoria, los 6 años, porque había primaria elemental y luego primaria superior. La elemental eran 4 años y la superior eran los otros 2 siguientes años. Obregón le preguntó: oiga, señor secretario, ¿y cuál es la edad promedia de los mexicanos? Y él le dijo: pues es alrededor de los 30 años. ¿Y usted quiere que la quinta parte de la vida de un mexicano la pase en la escuela? Y muy sabio pensar que la mayor parte de nuestra vida no la pasamos en la escuela. Sin embargo, sí la pasamos en procesos educativos. Entonces, este es un primer elemento que yo quisiera que tuviéramos muy claros. Nuestras fallas educativas, unas provienen de la escuela, pero la mayoría provienen de la situación social. Si consideramos que la educación es un proceso social, pues la escuela tendría que responder también a ese proceso social. ¿Qué nos sucede en nuestra reforma actual? Que pensamos que como educación es escuela, y es lo mismo que enseñar, así se dice, ¿verdad? Enseñar, es que es lo mismo,
Entonces, estamos exigiendo a la escuela cosas que no puede dar. Entonces, pero hay cosas que sí puede dar. Y entonces, cuando ponemos como el centro de todo el proceso educativo, la escuela al centro, ¿verdad? Nos estamos olvidando que la escuela no es el centro de la vida, que el centro de la vida es justamente vivir en sociedad. Entonces, no nos centremos en la escuela para querer hacer cambios sociales si estos no corresponden a los cambios sociales que estamos impulsando en la sociedad. Como, sí lo voy a decir, la Carta de los Derechos Humanos en San Francisco se planeó en 1946 y se firmó en 1948. ¿Por qué? Porque la discusión era ¿qué vamos a atender por lo humano? Y esto no es ideológico, es epistemológico, ¿verdad? ¿Cómo concebimos el ser humano? ¿Cómo creamos el ser humano que queremos y el ser humano que podemos ser? Y esto no es ajeno a la visión de la sociedad. Cuando una reforma se impone y se convierte en ley antes de tener consenso social, se cree que la ley va a cambiar a la sociedad. Imposible. Ya Alfonso Caso tiene un estudio fantástico en este sentido. Las leyes no cambian a la sociedad. Entonces tenemos que buscar mecanismos que cambien a la sociedad y con ella, con esos cambios, se va a cambiar también la escuela. La escuela pública en México, la educación pública en México, nace en 1822. Y en 1822, aplicando las leyes de la Constitución de Cádiz, se crean escuelas públicas y había algunas, pero obliga a que parroquias, conventos, monasterios abran escuela pública. ¿Y qué quiere decir con esto? Quiere decir que es la escuela del pueblo y para el pueblo. Y se tiene muy claro qué es lo que se pretende. Hacer en aquella época buenos cristianos y buenos ciudadanos, porque este es el ser humano. 1822. La Constitución de 1824 ya la consagra, pero para poder lograr que las escuelas públicas funcionen como educación pública, se establecen en 1823 los inspectores. ¿Cuál era la función de los inspectores? Ayudar a que estos principios de buen ciudadano se cumplieran. Y surgen los catecismos morales, ¿verdad? Catecismos políticos, que eran catecismos políticos. El gobierno tiene que ser nuestro representante y eso se recoge ya en la Constitución de 1824, que es una herencia de las leyes de Cádiz, que están presentes en todas las constituciones de América Latina y en 2 del Caribe, ¿verdad? Que es: la soberanía reside en el pueblo. Todo lo que se haga tiene que ser en beneficio del pueblo, ¿sí? Y el pueblo puede darse en el momento que quiera, el gobierno que quiera. Esto implica una formación cívica, ¿verdad? Y este artículo 39 de la Constitución, pues ni se menciona, ¿sí? Y es el fundamento de todo lo demás, porque para ser
para ser soberano necesita ser libre. Y se retoma el principio en el artículo 1 de la Constitución, que en este país el que pisa este territorio no es esclavo. Entonces, pero dice, no es esclavo, pero tiene que aprender a no ser esclavo y tiene que aprender a no esclavizar a nadie. Y esta es la idea que se consagra en el artículo 3, ¿verdad? Y bueno, esto se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado, porque sin pueblo no esclavo, sin pueblo que puede ejercer su soberanía, pues no puede haber ser humano mexicano. Entonces yo creo que uno de los graves problemas que hemos tenido es que se hacen cambios sin tener en cuenta al soberano, que es el pueblo, sin tener en cuenta qué tipo de mexicano queremos ser. Tomamos el mexicano que nos imponen o que se nos ocurre. Y hemos pasado, perdón, me estoy alargando, pero ya voy a cortar, hemos pasado en este periodo de casi de 200 años, hemos pasado por un fenómeno que a mí me gusta llamar el fenómeno de Shi Huangdi. Shi Huangdi fue un emperador chino que hizo cosas maravillosas en China. Cerró el muro, unificó la escritura, todos escriben igual, aunque pronuncien distinto, ¿verdad? Hombre se escribe así y tú lo puedes pronunciar como quieras. Hay más de 250 lenguas en China. Y tú puedes, pero tú ya unificó eso, y unificó pesos y medidas, pesas y medidas. Pero tuvo algo que lo marcó, que fue que a los 7 años, para ser el emperador, mata a sus padres. Y es nombrado emperador. Y cuando ya está un poco más grande, como en los 22 años, cita a todos los embajadores que vivían en China, todos los historiadores que vivían en China, y les pide que lleven consigo los libros de historia que conozcan. Y los llevan y mata a los historiadores y quema los libros. Y asume el nombre de Shi Huangdi. Shi, que quiere decir el primero, ¿no? Yo soy el primero, Huangdi es emperador, ¿no? Conmigo comienza el imperio. Y esto nos ha sucedido cada vez que hay cambio sexenal o cada vez que hay ministro o secretario de Educación aquí y en los estados. No somos producto de nuestra historia, desconocemos nuestra historia. Los maestros en este país fueron los que cambiaron el tejido social. ¿Por qué? Porque la facilidad que se dio con la creación y multiplicación de las normales les dio la oportunidad de entrar a la profesión. Y entonces, bueno, pues esto es extraordinario en este país. Y si no conocemos lo que ha pasado, y si no conocemos que en México no hay más que educación pública, no hay educación privada, hay servicios privados de educación, pero es educación pública, y por eso tiene la Secretaría de Educación que darles la oportunidad, como dice la Constitución, de ofrecer el servicio. Pero es educación pública que ofrecen privados, como los autobuses que uno toma para ir a Puebla, dice Servicio Público Federal. Bueno, y termino con esto. Estamos de acuerdo con lo que hacen otros países y es muy bueno conocer. Yo he trabajado en cuestiones educativas en 62 países, entre ellos en China, mucho tiempo, en Arabia. Entonces, digo, ¿qué es
lo importante en esos procesos que me ha tocado vivir, que sea el pueblo el que diga para dónde quiere ir. Tenemos lineamientos generales en la Constitución, ¿cómo los hacemos históricamente viables en este lugar? Y termino diciendo que a mí no me gusta la palabra competencia, porque competencias en griego se dice agonía, viene de agon, ¿verdad? Y implica siempre una lucha contra otro, aunque sea del verbo competer, ¿verdad? Es la misma raíz. Hay desempeños que son los que queremos y son los que nos unifican, son fines que nos unifican. Y yo creo que conocerlo de otros países está bien, pero nunca los vamos a poder imitar porque nosotros somos totalmente distintos en muchísimas cosas y sobre todo en nuestra forma de construir el saber. Don Luis, gracias por su reflexión. Yo creo que el tiempo ya nos ha llegado al límite. Pregunto si alguien más desea intervenir. Senador Juan Gerardo Flores. Yo muy brevemente, presidente, simplemente para agradecer, yo diría, la espléndida exposición que hizo el doctor Reimers. Me parece que la experiencia que usted ha acumulado en este tema pues no puede menospreciarse por ningún motivo. Me parece que lo que usted nos ha contado aquí de las experiencias que ha visto en otros países, pues es muy útil para las discusiones que tenemos en México. Yo me quedo con la idea de que vamos por buen camino, que efectivamente hay cosas por hacer, pero que México ha emprendido el camino por la ruta adecuada, y pues me gustaría, después que volvamos a tener la oportunidad de poder intercambiar puntos de vista con usted y con gente que haya hecho trabajos de la calidad como el que usted ha realizado. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias. Senador, muchas gracias. Doctor Reimers, pues nuevamente nuestro reconocimiento por este diálogo que nos ha enriquecido a todos nosotros. El libro está en su oficina, don Víctor. Sí, nos lo dejaron el viernes. Y también le agradezco al doctor Sergio Cárdenas que haya facilitado esta reunión y a todos los que estuvieron aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias.